Bueno, antes de resolver los problemas, vamos a entender qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a hablar sobre, que ya lo comentamos la clase anterior, vamos a recordar, la resistencia de radiación. Y bueno, aquí lo que hay que entender que no todo lo que se va a radiar o todo lo que se va o todo lo que la antena va a radiar, hay una completa transferencia de energía desde el transmisor. ¿Sí? A ver, voy aquí a... Observen que para el cálculo de la resistencia de radiación hay que dividir la resistencia, la potencia irradiada entre el cuadrado de la corriente en el punto de alimentación de la antena, y eso está medido en amperes. Ok, recordemos, esta fórmula ya la han visto, ya la hemos visto o la han visto, es la ley de Ohm, combinada con la ley de Watt, ¿sí? Donde calcularon, hicieron equivalencias entre las dos leyes y encontraron 12 fórmulas. Entonces, una fórmula de cálculo de la resistencia es la potencia entre la corriente al cuadrado. Bien, vamos a compartir el ejercicio para ir entendiendo esto. ¿Dónde quedó? El ejemplo que vamos a resolver. Ok, lo tenemos ahí. Entonces, dice, para una antena con potencia de entrada, 300 watts RMS, ¿sí? O sea que estamos conectando un transmisor a una antena y a través de un cable coaxial, que es nuestra línea de, nuestra guía o línea de transmisión, ¿sí? Entonces, la potencia que va a recibir esta antena, ¿sí? Parte de la potencia la va a perder, pérdidas por la distancia que tenga el cable, porque no hay un aislamiento bueno entre los conductores, por X circunstancias, ¿sí? Hay una pérdida en la línea de transmisión y en la transferencia en el transformadorcito o en el balun que tenemos ahí en el dipolo. Ahí se pierde algo de potencia y bueno, la mayor parte, si la antena está bien diseñada, la mayor parte de esa potencia sí se va a radiar. Entonces, la potencia de entrada es igual a la pérdida de la potencia en la línea de transmisión hasta la antena, más la potencia que se va a radiar. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a entender eso. Entonces, aquí en el primer ejercicio, muy parecido al que van a hacer ustedes de tarea, dice, para una antena con una potencia de entrada de 300 watts RMS, cuando hablamos de RMS estamos hablando de efectivo, de una potencia efectiva, ¿sí? La que podemos medir en un wattímetro, ¿sí? En un wattímetro, que es un instrumento de medición que mide watts, en la potencia efectiva. Esta potencia va a entrar aquí a través del cable coaxial, o la línea, y va a circular una corriente de 2.6 amperios. O sea, la corriente que tenemos aquí en el cable va a ser la misma corriente que va a fluir en el dipolo de la antena, ¿sí? Entonces, ambas corrientes son la misma. Bueno, y tenemos una resistencia efectiva de 4 ohms. O sea, la resistencia que va a tener en la entrada es de 4 ohms, ¿sí? La resistencia efectiva. Entonces, lo que nos piden es calcular la resistencia de radiación de la antena, ¿sí? La eficiencia de la antena, o sea, estamos hablando de porcentajes o de un valor adimensional. La potencia
irradiada de la antena, ¿sí? La potencia que va a salir de esa antena, ¿ok? De eso, de eso vamos a analizarlo el día de hoy, ¿sale? Vámonos con calma. Entonces vamos a regresar a entender el concepto, ¿ah? Ok. Entonces dice, no toda la potencia que se suministra a una antena se irradia. Algo de ella se convierte en calor y se disipa. La resistencia de radiación es un poco irreal porque no puede medir en forma directa. La resistencia de radiación es una resistencia de antena a la corriente alterna, que también lo podemos llamar como impedancia, y es igual a la relación de la potencia irradiada por la antena entre el cuadrado de la corriente por su punto de alimentación. Y la ecuación la tenemos ahí, ¿ok? Bien. Resistencia, pues ya saben que en ohmios, potencia en watts, corriente en amperios. La ley de Watt y la ley de Ohm, ¿verdad? Ok, dice, la resistencia de radiación es aquella que si reemplazara a la antena, disiparía exactamente la misma potencia que irradia la antena. Esto se hace cuando queremos hacer pruebas de tal vez en el transmisor, si efectivamente pues se está generando la potencia adecuada. Todo transmisor tiene un medidor, tiene un watímetro y un medidor de decibeles. Entonces, para no transmitir alguna señal, ¿sí? Y hacer pruebas, se le coloca precisamente una resistencia de carga, que es enteramente una resistencia común y corriente pues que tiene un parámetro de potencia alto de acuerdo a lo que se va a irradiar, ¿sí? Bueno, luego dice, la resistencia de radiación de una antena, tal como se define en la ecuación 10.1, es una cantidad ficticia en cierto sentido porque se refiere a un punto arbitrario de la antena, que tendría distintos valores de corriente para distintos puntos de referencia. Sin embargo, se acostumbra a referir la resistencia de radiación al punto de máxima corriente, a veces a la corriente en el punto de alimentación, aunque en muchos casos los dos puntos son el mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, si yo tuviera un aparato que lo colocara a lo largo del dipolo, o sea, el elemento de la antena, tendría con respecto al tiempo variaciones de corriente. Vimos en los videos anteriores de las antenas, en las antenas dipolo, que las cargas pues van fluyendo a lo largo del alambre, del elemento. Entonces fluyen más en el centro del elemento si es un dipolo abierto. Y a los extremos tiene el desplazamiento o la velocidad de ese desplazamiento es menor, ¿sí? Entonces, haciendo un promedio de todo eso, estamos hablando de una corriente nominal, una corriente promedio, ¿sí? Que ahí lo que hay que aclarar, como dice ahí, que es irreal porque si nosotros tuviéramos un microscopio electrónico y viéramos esos electrones cómo fluyen a lo largo de la antena, veríamos como cochecitos en una autopista que llegan al final del recorrido y se tienen que regresar. Entonces esos cochecitos en el centro de la autopista pues van a ir más rápido. Ya cuando vayan llegando para dar vuelta, tienen que frenar. Entonces ahí al frenar pues la corriente es menor. Y cuando vayan en el centro de la autopista, pues la velocidad que tienen es mucho mayor, la corriente será mayor, ¿sí? Entonces, el promedio de todas esas velocidades de esos cochecitos, pues vamos a nosotros a verlo en antena como el promedio de la corriente. Y es la corriente que vamos a analizar, la corriente del punto de alimentación de la antena en amperios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego nos piden calcular también la eficiencia de la antena. Y tenemos ahí la fórmula, ¿eh? O sea, tenemos la potencia radiada entre la potencia de entrada por 100. Y eso nos va a dar en tanto por ciento. Si
Si le quitamos el 100, sería un valor adimensional. Estaríamos hablando de cuántas veces, eh, o más bien no de cuántas veces, sino de 0 a 1, qué eficiencia tiene la antena. ¿Sí? Al multiplicarlo por 100, entonces ya lo convertimos en un porcentaje de 0 a 100%. 100% estamos hablando de una antena ideal, una antena que no tiene pérdidas. ¿Sí? Si tiene 50%, estamos hablando de una antena que tiene demasiadas pérdidas, la mitad de la potencia, una eficiencia a la mitad. ¿Sí? Ok. También lo podemos calcular en razón a la potencia radiada por la antena y la potencia disipada en la antena. ¿Sí? O sea, la potencia que tiene pérdidas. ¿Sí? También ahí tenemos la fórmula, la 10-2B. Okay. Entonces, tenemos aquí el circuito equivalente, el circuito eléctrico equivalente. Recordemos nuestras clases de electricidad, de electrónica. Entonces tenemos una resistencia RE y una resistencia RR, que es la resistencia de radiada y la resistencia, por decirlo así, de entrada, la resistencia absoluta de la antena, ¿no? Entonces hay una potencia disipada que está en razón de la RE y hay una potencia irradiada que está en razón de la RR. ¿Ok? Bien. Entonces, ya teniendo estos conceptos, vamos a tratar de resolver el problema. ¿Ok? Bien, entonces, volvamos al problema, que es muy parecido al problema 1. A ver, vamos a ver el problema 1. Lo que cambia nada más son los datos. A ver, vamos a ver. Este es el ejercicio, el primer ejercicio, los ejercicios que tienen que subir al sistema de tareas. Entonces, ahí, aquí en el 1, dice, para una antena con una potencia de entrada, de 100 watts RMS, una corriente de 2 amperios y una resistencia efectiva de 2 ohms, calcular la resistencia de radiación de la antena, la eficiencia de la antena, la potencia irradiada de la antena. ¿Ok? Pues para que resuelvan ese, nos vamos a basar en este ejercicio, ¿sí? Entonces, si tienen manera de capturar pantalla o dibujarlo directamente en su libreta, me espero para que lo haga, ¿no? A ver, vamos a... El dibujito es muy importante también para poder entenderlo. Ok, entonces, a ver, ahí está el dibujito. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo dibujen o le tomen foto o lo capturen pantalla, pero ese dibujo lo quiero también en la resolución del problema 1, del ejercicio 1 que le estoy dando de tarea. ¿Sí? Aquí no hay valores. Entonces el dibujo es igualito. Ahí no piden una antena Yagi. Ustedes pudieron haber puesto otro tipo de antena. Yo ahí puse una antena Yagi. ¿Sí? Que se me ocurrió, pero pudo haber sido otro tipo de antena. Entonces vamos a darles 2 minutos en lo que dibujan esta antena.
Ok, me comentan si ya copiaron el dibujo o todavía no. A ver, los que están conectados ya podemos empezar con el cálculo. Ahí contéstenme. Ok, dice Giovanni que ahorita. Ok, vamos a dar más chance de tiempo.
Ok, bueno, si no, de todas maneras ahí se los comparto, ¿sale? Bien, entonces vamos al problema. Ok, entonces lo primero que vamos a calcular va a ser la resistencia de radiación de la antena. Ok, para esto tenemos que recordar la ley de Ohm, ¿sí? Acuérdense que la ley de Ohm y la ley de Watt se relacionan y para calcular cualquier potencia es igual a multiplicar la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia, ¿sí? Esa ecuación pues ya es muy clásica, está ahí en la literatura de circuitos eléctricos, si no la checan ustedes, ¿sí? Bien, ahora aquí vamos a relacionar las dos potencias. Entonces la primera potencia sería la potencia de pérdida, ¿sí? Entonces aquí la potencia de pérdida, le vamos a poner de pérdida, ¿sí? Vamos a ponerlo más grande para que lo vean. ¿Mm? Es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso, la resistencia que va a ser es la resistencia efectiva, la resistencia de, efectiva. Entonces vamos a ponerle E, ¿sí? Su índice E. Ok. Ahora, aquí vamos a, vamos a también a poner la ecuación para la potencia radiada. Igual, potencia rad. La corriente es la misma en ambas. Lo que va a cambiar va a ser la resistencia. En este caso va a ser la resistencia R. ¿Por qué la R? Porque es la resistencia de radiación de la antena. Esta que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una resistencia con una corriente. Y esta es la resistencia, esta es la potencia de pérdida. Y tenemos la potencia de radiación, que es la resistencia que nos están pidiendo de radiación con respecto a la corriente, que la corriente es la misma en ambos potencias, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto hay que considerarlo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues sustituirlo en esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a escribir la ecuación. Ok. Entonces, esto es igual al valor de la potencia de pérdidas más la potencia radiada. ¿Ok? Muy bien. Lo que hice fue hasta ahí sustituir nada más. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la resistencia que nos están pidiendo, la resistencia de radiación. Esta es la que nos están pidiendo. Entonces tenemos que despejar esto. Entonces primero vamos a invertir los términos de la igualdad.
Ok, bien. Posteriormente, vamos a... Este término tiene signo positivo, pasaría con signo negativo, ¿no? Entonces aquí sería... Esto queda igual, este término, donde tenemos la corriente por la resistencia de radiación. Y del otro lado, vamos a colocar la potencia de entrada menos el término que está con signo positivo, pasaría con signo negativo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este término está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿no? Todo esto entre la corriente al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Ya ahí lo que hice nada más fue despejar la resistencia de radiación, que es la que nos están pidiendo. ¿Sí? A ver, ahí lo dejo un tantito para que lo vayan copiando.
Ok. Bien, entonces lo que resta es hacer las sustituciones, ¿verdad? Bien, potencia de entrada. Entonces, potencia de entrada nos las están dando aquí. Son 300 watts. ¿Ok? Ahora, corriente 2.6 amperes. Al cuadrado, ¿eh? Ok. Resistencia de efectiva 4 ohms. Bueno, vamos a colocarlos. Muy bien, ya después pues hay que hacer las operaciones. Vamos a la calculadora. Ok, entonces tenemos más bien 300 watts menos la corriente que era 2.6, 2.6, 2.6 amperes al cuadrado por 4 ohms igual a 272.96 entre la corriente al cuadrado, 2.6 al cuadrado. Y nos da 40.37. 40, redondeando 40.38 ohms, ¿verdad? Entonces vamos a 40.38 ohms. Y ese es nuestro primer resultado. Ese es nuestro primer resultado de este ejercicio. A ver, entonces, aquí lo único que hay que hacer es sustituir y hacer las operaciones, no hay más, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente inciso. Hay que encontrar la eficiencia de la antena. Para eso, recordemos la fórmula, ¿sí? Entonces, ahí, a ver, vamos a escribir la fórmula aquí. Esa está ahí en sus, texto, en la teoría que les puse. N es igual a la
resistencia radiada entre igual resistencia radiada más la resistencia efectiva. Todo esto lo vamos a multiplicar para que nos dé en un tanto por ciento por 100. Ok. Lo que hay que hacer pues, es sustituir. Aquí ya tenemos lo que vale la resistencia radiada, 40.38. La resistencia efectiva, 4 ohms. Y todo esto por el 100%. Por 100 para darnos el 100%, ¿ok? Muy bien. Entonces, restaría hacer los cálculos. A ver, vamos a hacer los cálculos. Entonces, 40.38 entre, tenemos paréntesis, 40.38 más 4. Igual a 0.9098. O sea, 0.91 lo multiplicamos por 100, 90.1. ¿Sí? Entonces aquí el resultado 90.1%. Ok, entonces aquí ya tenemos el segundo resultado, que es la eficiencia de la antena. Ok, ahí se los dejo para que lo copien.
Ok, vamos a seguir entonces. Nos falta un punto, que es calcular la potencia irradiada de la antena, ¿ok? Para esto, pues nos vamos a apoyar de esta que está aquí, ¿sí? De esta, que fue la que sumamos a la potencia de pérdida para poder encontrar esta resistencia, ¿ok? Entonces vamos a copiar esta. Y lo que hay que hacer, pues, es nada más sustituir los valores, ¿verdad? Aquí sabemos que es 2.6. Y aquí es 40.38. Ok, vamos entonces a la calculadora. $2.6 al cuadrado por 40.38. Y nos da redondeando 2.73. Perdón, 273 watts, ¿eh? ¿Sí? Bien. Algo que hay que considerar es que observen que se entró con una potencia de 300 watts. Se entraron 300 watts aquí a la antena. Como no tiene la eficiencia al 100%, tiene al 90.1, está emitiendo 273 watts. Ahí lo dejo para... Muy bien, entonces es muy similar este primer ejemplo con el que tienen de tarea. A ver, vamos a ver el de tarea. Sí, ok, aquí está el de tarea. En el de tarea entran 100 watts, ¿sí? A la antena.
hay una corriente de 2 amperios, la resistencia efectiva a la entrada es de 2 ohms y hay que calcular los mismos parámetros, ¿sale? Bien, antes de empezar con los problemas, vamos a repasar los conceptos que nos van a ayudar a resolver esos problemas. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a recordar la eficiencia. Ya vimos algunos problemas, vamos a recordar qué es la eficiencia de una antena. Y cualquier sistema, la antena pues, es un sistema, tiene una entrada de energía eléctrica, hay un procesamiento, entre ellos hay pérdidas y hay una salida. Entonces, cualquier eficiencia de cualquier sistema eléctrico, mecánico, informático, lo que sea, tiene pues una transferencia. En este caso, la transferencia pues es en este caso de potencia para la antena. Entonces, si la potencia que va a radiar es igual a la potencia que va a recibir, entonces la antena pues es una antena que no tiene pérdidas, ideal. ¿Sí? En la práctica pues sabemos que esto no sucede, ¿no? Toda antena tiene algunas pérdidas, aunque sean insignificantes, pero toda antena tiene pérdidas. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ahí que la eficiencia de una antena es la relación de la potencia irradiada por ella entre la suma de la potencia irradiada y la potencia disipada, o la relación de la potencia irradiada por la antena entre la potencia total de la antena. La ecuación, ahí la tenemos, y vamos a empezar con una n, ¿sí? De números romanos, eficiencia de la antena. En este caso, con esta fórmula vamos a tener un tanto por ciento. O sea que aquí la eficiencia va a ser de 0% hasta 100%. Si consideramos 100%, entonces significa que es una antena ideal. Es una antena que está en un mundo también ideal, que es un mundo isotrópico. Ya vimos que la antena isotrópica pues radia para todas las direcciones y no tiene pérdidas y radia perfectamente uniforme a todas las direcciones, crea una especie de como si fuera una esfera que va creciendo a lo largo de todas las direcciones, ¿sí? Claro que cada vez que va creciendo esa onda o esa onda esférica, pues va perdiendo potencia, ¿eh? Bien, entonces la potencia irradiada la vamos a medir en watts y la potencia de entrada la vamos a medir en watts también. Entonces al dividir watts entre watts vamos a tener n adimensional, o sea, no va a tener dimensiones, se van a cancelar ahí las unidades. Si lo queremos ver en, adimensional, o sea, sin unidades. Si lo queremos ver con porcentaje, entonces tendríamos que multiplicarlo por 100 para que nos dé un porcentaje. Y al revés, si queremos pasar de un tanto por ciento de eficiencia a un valor adimensional de eficiencia, tendríamos que dividirlo entre el 100%. ¿Okay? Bien, entonces tenemos ahí la otra ecuación. Cuando tenemos pérdidas en la antena, que en la antena se va a disipar alguna potencia, pues puede ser en el mismo cable, en el transductor, que es un transformadorcito que tiene ahí en el dipolo, o por calor, ¿sí? Entonces, por X circunstancias hay una pérdida, entonces esa pérdida se le va a sumar a la potencia radiada y eso nos va a dar la potencia de entrada. O sea que esa potencia de entrada se va a dividir entre lo que se pierde más lo que se radia. ¿Ok? Y es la ecuación que tenemos ahí. Estamos sustituyendo la potencia de entrada por la suma de esa pérdida más la potencia irradiada. Y tenemos ahí el circuito
que ya lo vimos, ya hicimos un cálculo inclusive, donde tenemos una resistencia de pérdida, de entrada, y tenemos una resistencia irradiada, ¿sí? Eso va en relación a las potencias, tanto la potencia disipada con la potencia irradiada. Muy bien. Ok, aquí vamos a ver el día de hoy, y es el video que vimos al inicio, y habla sobre estas ganancias. La ganancia que vamos a tener en la antena, esta ganancia puede ser adimensional, o sea, el número de veces, o puede ser expresada en decibeles o dBms, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos una ganancia directiva y una ganancia de potencia, que esto es muy común confundirlo, ¿sí? Cuando hablamos de ganancia directiva estamos hablando de una antena que a cierta ángulo o a cierta eh, dirección va a emitir más radiación que en otras direcciones. Por ejemplo, si fuera una antena parabólica, es un plato que está reflejado hacia un punto focal. Entonces, esta antena parabólica hacia el frente, hacia el punto focal, pues va a tener la máxima ganancia. Pero atrás de la antena va a tener una ganancia muy mínima, ¿sí? Casi cero. Y a los lados va a tener una ganancia deficiente. Es una antena, la antena parabólica muy puntual, muy directiva. Tenemos las antenas Yagi, que esa antena Yagi pues también tiene una cierta dirección, ¿sí? No tan directiva como la antena parabólica, ¿sí? Pero sí tiene una dirección, un lóbulo más pronunciado que un dipolo, o que una antena que nada más sea un solo elemento. Una antena dipolo y una antena de un solo elemento llamada antena Hertz, estas antenas radian en el plano horizontal los 360 grados, y su efecto es como una dona que vimos en los videos, en las gráficas de la, del espectro de radiación de la antena. ¿Ok? Bien, pero tenemos la antena que es muy ideal, es la antena isotrópica, que es un punto que va a radiar para todas direcciones. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ahí en el PDF, pues estas referencias de ganancias. Entonces, vamos a recordar los términos. Entonces, la ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en una dirección particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto por una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas están irradiando la misma cantidad de potencia. A ver, les voy a mostrar un dibujo que es que hace referencia a este ejemplo 2 que vamos a ver el día de hoy. Ok, bien. Si observan ahí en el gráfico, tenemos una antena de abajo que es la antena de referencia, ¿sí? Esta antena de referencia está radiando 0.5 miliwatts. Ahí se pasó el 2, no lleva el 2. 0.5 miliwatts. Y tenemos otra antena arriba que tiene la misma potencia, tiene el mismo transmisor, pero esa antena, en vez de radiar 0.5, radia 2 miliwatts por metro cuadrado. Acuérdense que la densidad de potencia se mide en watts sobre metro cuadrado. O sea que en una superficie de radiación de 1 metro por 1 metro,
vamos a tener una potencia de 2 microwatts. ¿Sí? Ahí es micro, perdón, 2 microwatts. Y en la potencia que tenemos abajo, en la potencia de la antena de referencia, tenemos 0.5 microwatts sobre metro cuadrado. Ok, y esta radiación a la antena receptora, pues obviamente que la antena de arriba, que es una antena Yagi, la más sencillita, pues va a llegar con mayor intensidad a ese dispositivo receptor. Llámese radio, llámese televisión, llámese celular, llámese laptop, ¿sí? Entonces, la ganancia que tenemos arriba es mayor en la antena, ¿sí? Entonces, tiene una ganancia directiva mucho mayor que la ganancia de referencia que tenemos en la antena de abajo, ¿sí? Entonces, de eso habla nuestro primer problema o ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que resolver el día de hoy. Ok, vamos entonces el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Esperemos resolver los 5 ejercicios, pero vamos despacito, ¿no? Ok, este es el 1, ya lo resolvimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a resolver el que sigue. Ok, tenemos aquí el ejercicio 2. Y dice que calcule la directividad en decibelios, o sea, décimas de la unidad Bell, ¿sí? De una antena que produce una densidad de potencia de 2 microwatts sobre metro cuadrado en un punto en que una antena de referencia produce, aquí se pasó el 2, es 0.5 microwatts sobre metro cuadrado, ¿sí? Ok, entonces ahí tenemos nuestro segundo ejercicio, ¿sí? Muy bien, primero tenemos que, aquí también se fue el 2. Ok, tenemos que encontrar la directividad, ¿sí? Estamos hablando de un número adimensional, ¿sí? Vamos al, al texto para que vean de dónde saqué esta fórmula, ¿no? Caray, bueno. A ver, algo está pasando aquí. Oh, Vallas técnicas, pero a ver, aquí estamos. Ok. Bueno, la fórmula es la que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar la directividad, o sea, la ganancia directiva máxima, que le vamos a llamar directividad, y la ecuación es la que tenemos ahí en el PDF, que es esta, ¿no? Entonces, la ganancia directiva D es igual a la densidad de potencia en un punto con una determinada antena en watts sobre metro cuadrado entre la densidad de potencia en el mismo punto con una antena de referencia igual en watts sobre metro cuadrado. Entonces aquí tenemos
la ecuación que vamos a usar, ¿sale? Ahora, dice la ganancia de potencia es lo mismo que la ganancia directiva, excepto que se usa la potencia total alimentada a la antena, es decir, se toma en cuenta la eficiencia de la antena. Se supone que la antena dada y la antena de referencia tienen la misma potencia de entrada y que la antena de referencia no tiene pérdidas, sea es del 100%, y es lo que vamos a calcular, ¿sí? Entonces volvemos a nuestro ejercicio. Ok, entonces ya vimos de dónde salió esta ecuación. Entonces no hay más que dividir los 2 microwatts sobre metro cuadrado entre 0.5 microwatts sobre metro cuadrado. Ahí pues se van las unidades, microwatts sobre metro cuadrado, y haríamos la división 2 entre 0.5 y nos va a dar 4. O sea, ese 4 nos dice la directividad de la antena, o sea que es 4 veces. O sea, lo que está teniendo de ganancia o acumulando radiación es 4 veces que la antena de referencia. O sea, la antena que estamos analizando 4 veces concentra la radiación más que la antena de abajo, que la antena de referencia. Es lo que nos dice este 4. ¿Ok? Ahora, este 4 es adimensional, ¿sí? No tiene dimensiones. Entonces, para poder resolver este y que nos los están pidiendo en decibelios, resolver este ejercicio, tenemos que pasar este número adimensional a, a decibelios, o sea, la décima parte de un bel, ¿sí? Cuando la D significa décimo, entonces el décimo es un 10, es el que tenemos aquí, ¿sí? Por eso tenemos la letra D, ¿ok? Ahora, el velio está en razón de una escala logarítmica. Por eso vamos a sustituir este 4, ¿sí? Este 4 que nos salió 4 veces en la ecuación para convertir de 4 veces a decibeles, ¿ok? Haciendo esta operación nos da 6.02 decibelios o decibeles. ¿No? Ok, bien, entonces vamos a dar chance de que lo copien en su libreta, ¿sí? Aquí voy a dejar el ejercicio. Les voy a dar ahorita unos 2 minutos. Me dicen cuando le avance a las ecuaciones, a las de aquí abajo, ¿sale? Ok, en lo que voy contestando acá los WhatsApp, porque ya está sonando mucho. Muy bien, entonces, me dicen por el chat cuando ya avance, ¿sale?
Muy bien, bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, el ejercicio 3. Y este ejercicio 3, pues habla de calcular la ganancia de potencia en decibelios igual para una antena con una ganancia directiva de igual a 40 decibelios y una eficiencia del 65%. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos que para obtener la ganancia total, pues hay que sumar la ganancia de la antena, ¿sí? La ganancia que tiene la antena en su directividad, más la ganancia, en este caso, pues no es ganancia, la pérdida, ¿sí? ¿Sí? Del 65%, bueno, más bien, tiene una eficiencia del 65% y tiene una pérdida de 100 menos 65, estamos hablando de 35%, o sea, 35% de la potencia que está emitiendo el transmisor hacia la antena se está perdiendo y solamente el 65% es lo que se está emitiendo de radiación, ¿sí? Ok, entonces, bueno, a ver, dejo ahí un ratito para que hagan el dibujo. Esos dibujos los quiero en su libreta para que esté completo el ejercicio. Me dicen por el chat.
Ok, entonces primero tenemos que convertir ese 65%, o sea, ese tanto por ciento, pasarlo a dimensional, ¿verdad? O sea, donde vamos a quitar el porcentaje. Para eso lo que vamos a hacer nada más es dividirlo entre 100 y nos va a dar un número comprendido del 0 al 1. Entonces ahí estamos indicando n 0.65. Por decirlo así, es un factor, ¿verdad? Bien, después este 0.65 lo vamos a convertir a decibeles para que podamos hacer la suma de los decibeles. O sea que aquí inicialmente, para obtener la ganancia total, vamos a sumar la ganancia de directiva de la antena más la ganancia de entrada de esa antena, ¿va? ¿Ok? Que en este caso, pues en vez de ser ganancia, van a ser pérdidas. ¿Ok? Bien, entonces vamos a convertirlo con 10 logaritmo de n, que es 0.65, y esto nos da un número negativo en decibeles, menos 1.87, o sea, hay pérdidas. Después, ¿qué vamos a hacer? Sumar las dos ganancias. La ganancia directiva, que es de 40 dB, más la ganancia de la eficiencia de la antena, que en este caso son pérdidas, porque tiene una eficiencia del 65%, o sea, tiene pérdidas. Sumando estas dos, que realmente es una resta, nos da 38.13 decibeles, o sea, menor a la ganancia de directiva. ¿Ok? Entonces vamos a dejar aquí para que lo copien. Ok, entonces vamos con el ejercicio 4.
Este ejercicio 4 dice, calcule la potencia isotrópica efectiva irradiada para una antena con una ganancia de potencia de 43 decibeles y una potencia irradiada de 200 watts. O sea, cada vez ya se va poniendo más difícil la cosa de entender, ¿verdad? Bien, pero vamos a tratar de explicarles. Si observan, ahí tenemos un transmisor conectado a una antena que es puntual, ¿sí? O sea, esta antena puntual, pues emitiría una radiación para todas las direcciones y como si fueran esferas, como una esfera que va creciendo, ¿sí? Entonces, esto va a tener una densidad de potencia, ¿sí? Y esta densidad de potencia, si nosotros esta misma antena la, la, la con la misma potencia, la misma entrada, hacemos un arreglo, o sea, que cambiemos la antena puntual por una antena Yagi, entonces tendríamos una dirección, que es la que está apuntando hacia el lado derecho. Entonces esta antena se va a hacer directiva. Y entonces todo lo que concentró en esa esfera, hagan de cuenta que lo vamos a alargar, como un globo, como lo que vimos en el video. Entonces lo vamos a alargar y va a llegar a mayor distancia. Y aparentemente va a tener pues mayor potencia, que es la misma potencia, no podemos incrementar la potencia. Pero lo que va a suceder es que vamos a concentrar la radiación hacia un sentido, hacia una dirección. Eso es una antena direccional, ¿sí? Entonces, esos 200 watts que están llegando, que se están irradiando, ahora los vamos a focalizar hacia un punto, ¿sí? Ese punto es el que está ahí en la flechita donde dice EIRP, que son las siglas de potencia isotrópica efectiva irradiada, ¿sí? Nada más que está en inglés, ¿ok? Entonces observen que para esa distancia tenemos 43 decibeles más. Esa es la ganancia efectiva hacia esa dirección, 43 decibeles. Entonces, aquí tenemos una potencia de 200 watts. Entonces, habría que ver en la antena isotrópica, esos 200 watts, cuántos decibeles serían. Y posteriormente los pudiéramos sumar a los 43 y nos va a dar la potencia isotrópica efectiva irradiada. ¿Sí? Esa es otra forma de obtenerlo. Pero vamos a usar las fórmulas que hemos, bueno, perdón. Aquí vamos a dibujar. A ver, me dicen, los voy a dejar un ratito para que dibujen.
Ok, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a encontrar ese valor de radiación efectivo, por decirlo así, ¿verdad? O sea, la potencia isotrópica efectiva radiada, en sus siglas EIRP. Y va a ser el producto de la potencia radiada, que son los 200 watts, por esa directividad, esa ganancia directiva adimensional, el número de veces que va a ser elevado esa potencia, ¿sí? Entonces tenemos un valor, ¿sí? Aquí el valor es en watts. Multiplicando 200 por 19.952.62 nos da 3.990.524 watts, ¿sí? No es que la antena haya amplificado enorme esa señal, no. Lo que pasa es que está concentrando la radiación en un punto focal a distancia y está aparentando, por eso también se le puede llamar una potencia aparente, está aparentando tener esa potencia enorme de 3.900, no, de 3.990.524 watts. Si lo pasamos al sistema de numeración científica, notación científica, sería 3.99 por 10 a la 6 watts. O sea, es 3, casi 4 megawatts, ¿sí? ¿Ok? Que es algo, pues por decirlo así, irreal, ¿verdad? Por eso lo comentaban inclusive en los videos. No es que la antena amplifique hasta esa potencia, no. Lo que pasa es que concentra los rayos, concentra la energía electromagnética, las ondas las concentra para llevarlo hasta ese nivel. Seguramente esta antena ha de ser una antena parabólica, ¿sí? Para que pueda llegar hasta esas distancias y esas potencias. Bien, ahora, después tenemos convertir esto en decibelios. Entonces la fórmula pues, es la misma, 10 logaritmo. Esto no cambia. 10 logaritmo no cambia. Entonces lo que vamos a hacer es este valor que acabamos de encontrar, sacarle el logaritmo y luego multiplicarlo por 10. Haciendo eso en la calculadora nos da 66 decibelios. 66 decibelios. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos 43 decibelios, significa que aquí en esta antena isotrópica con 200 watts tenemos la diferencia de 66 menos 43. Estamos hablando de 23 decibelios que hay aquí. 23 decibelios más 43 decibelios, tendríamos en total los 66 decibelios. ¿Sí? Ok, los dejo ahí para que...
Ok, seguimos. Bien, vamos al ejercicio 5. Dice, calcule la potencia isotrópica efectiva irradiada para una antena con directividad de 33 decibelios, una eficiencia del 82% y una potencia de entrada de 100 watts. Bien, ahora fíjense que tenemos la antena que no es ideal. Esta antena ahora tiene una pérdida del 82, más bien tiene una eficiencia del 82%, entonces tendría una pérdida del 18%, ¿sí? Esa pérdida sabemos que se va en calor o se va en el cable o se va en el transformador Balun que hace que enlaza la antena con el transmisor, ¿ok? Entonces 82% de eficiencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ese 82%, pues calcular cuánto es lo que realmente se está irradiando para una antena isotrópica con 100 watts y posteriormente lo que vamos a hacer es estos 33 decibeles, pues sumárselos, ¿verdad? Bien, entonces a ver, lo dejo aquí para que copien el dibujo. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, primero tenemos que pasar estos 33 decibelios a, a dimensional, ¿sí? Entonces, utilizamos la misma ecuación, 10 logaritmo de los 33 decibelios, pero aquí va a ser al revés. La D está en decibelios, aquí lo voy a poner con azul, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar ahora va a ser, no, perdón, lo que vamos a encontrar va a ser la D. A ver. Y lo que nos están dando es la misma D, pero en decibelios. ¿Sí? Entonces tenemos que despejar esta D. Esta D es la que vamos a despejar. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces el logaritmo, pasándolo del otro lado, este logaritmo se va a convertir en este 10, en esta base 10.
¿sí? Lo contrario del logaritmo es una base, la base 10, ya que este es logaritmo base 10, ¿ok? Bien, ahora, este 10 que nos está dando la razón del por qué se llama decibeles, o sea, la D, este 10 es el décimo, décima parte, este 10 lo tenemos aquí, ¿sí? Como numerador de este cociente, ¿sí? Y este D, en razón de decibelios, es lo que nos están dando, 33 decibeles, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es sustituir y encontrar el valor de 10 elevado a la 33 sobre 10, ¿ok? Y ese valor nos da 1995.6, ¿ok? Bien. Ahora, también nos dan la eficiencia, que es del 82, una eficiencia de 82, por ciento. Pasarlo a dimensional nos queda como 0.82. Y al pasarlo a dimensional, ya podemos usar la fórmula que podemos encontrar esa ganancia en razón de una directividad, que es la que encontramos aquí, que no está en decibeles. Tuvimos que convertirlo de decibeles a dimensional para multiplicarlo con otro adimensional y nos va a salir obviamente un resultado adimensional, que es esta ganancia, esa ganancia efectiva, ¿no? Ok, entonces a ver, ahí lo dejo para que lo copien. Ok, entonces ya tenemos nuestra ganancia. Esta ganancia, lo que hay que hacer es multiplicarla con la potencia de entrada, ¿sí? Para poder obtener esta potencia efectiva irradiada, ¿sí? Entonces ese valor que nos dio de 1.636 por 10 a la 3, adimensional, no tiene dimensiones, lo vamos a multiplicar por la potencia de entrada, que son 100 watts. Acuérdense que esos 100 watts solamente se están irradiando 82 watts de esos 100 watts, porque es el 82%, que ya viene incluido aquí en este valor. ¿Ok? Bien, al hacer la multiplicación, entonces nos da 163.61 por 10 a la 3 watts, o sea, 163.61 kilowatts, ¿sí? Recordemos que esta potencia se elevó porque se concentró la radiación en un punto focal de dirección, ¿sí? O sea, todo lo que se irradiaba para todos lados, lo enfocamos hacia una dirección. Estas antenas pues tienen esa ventaja de que pueden llegar a distancias grandes con esas potencias, pero una de las desventajas de estas antenas direccionales es que las tienen que enfocar,
como la antena parabólica del Sky o una antena de un enlace punto a punto, una antena Wi-Fi también. Tienen que mirarse, tiene que haber una línea de vista o una en la zona de Fresnel que le llaman para que pueda haber una transmisión, una conectividad entre ambas antenas. ¿Ok? Bien. Y lo que resta pues es pasarlo a dBms. Para poderlo pasar primero a dBs, pues hay que usar 10 logaritmo, ¿sí? Ahora, esta M minúscula, ¿sí? Esta M minúscula está haciéndose referencia a miliwatts. Entonces, por eso aquí lo convertimos por 10 a la menos 3, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Entonces, este 10 a la menos 3 es la M, dBm. Este M es miliwatts, ¿sí? Y nos da, al hacer esta operación, nos da 82.13 dBms, o sea, decibelios, décima de Bels en razón de miliwatts. Cópienlo, por favor. Ok, bien, entonces, ¿alguna duda que tengan? ¿No hay dudas? Bueno, entonces en teoría pues ya tienen los 5 ejercicios, hay que pasarlos a tomarles fotos o escanearlos y dice, en los ejercicios debemos de agregar las imágenes, sí, pero como dibujos, no como imagen, como dibujo, ¿sí? O sea, todo hecho a mano, ¿sale? Y ya le toman foto a su libreta y me lo mandan, o escaneado y al sistema de tareas, ¿sale? Ok, Celia dice, ok, ¿sale? Bien, entonces pues nada más la evidencia, ya nos vemos la siguiente clase. Los que tengan cámara y gusten abrir su cámara para tomar la evidencia y con eso terminamos el día de hoy.